13 minutos, seguimos nosotros en De Buena Fuente para Capital y alrededores, como todos los días, por FM Atlántida, la 93.5 de su dial. En Rosario de Lerma estamos saliendo en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en Cadena Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, en la 93.7 de su dial. Cronos Multimedios. También en duplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior del Norte Visión satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Huachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono, por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Agarra Facebook o YouTube. Puede poner o Marcela Jesús o TV Canal 2 Salta. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer a la mañana, nos viene escuchando en el auto y se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, no puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Busca Facebook, YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y también el de los días anteriores. Y si usted me dice, a mí no me importa nada del programa, yo lo quiero ver a Pablo Cosiner, quiero que nos cuente cómo va el PJ, qué es lo que pasa, cómo fue el tema de YPF que no lo entendí, lo puede ver solamente a él. ¿Cómo hace? Ingresa al canal de YouTube que apenas termine el programa, en el canal Marcela Jesús va a estar colgada la entrevista completa. Y si me dice, che, voy a hacer entrevista muy larga, yo quiero ver lo principal de Pablo Cosiner, también lo va a poder ver en donde en nuestro TikTok Marcela Jesús, que a partir de las 13 van a estar todos los cortes y la entrevista escrita completa en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Él, no sé si llegó a todos los cargos, pero fue ministro de Gobierno, diputado provincial, diputado nacional, director de YPF, presidente del bloque mayoritario en el Congreso de la Nación y ahora es interventor del PJ. Está sentado con nosotros en nuestro estudio el doctor Pablo Cosiner. Bienvenido a De Buena Fuente. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Muy bien, antes que nada, sí, explíqueme a mí y a la audiencia cómo es el tema de YPF, que yo cuando escuchaba la conferencia de Milei, en donde decía nosotros logramos lo que el kirchnerismo nos trató de jorobar, íbamos a perder plata y todo lo demás, él se arrogó todo el triunfo de esto que determinó una cámara a nivel internacional como es la de los Estados Unidos, y él dijo, nosotros ganamos porque nosotros en estos 2 años hicimos el trabajo. ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, rápidamente, en el año 2012 se aprueba una ley de expropiación de YPF. YPF como sociedad era manejada mayoritariamente por la empresa Repsol, por el grupo Repsol, que obviamente el sector privado, ¿no? Capitales españoles. El problema de YPF en ese momento, pasa que hay que retrotraerse un poquito, ¿no? Estábamos en la época donde hubo realmente problemas en cuanto a la carencia de combustible. La gente no se acuerda, pero en ese momento no había combustible, había filas y filas en las estaciones de servicio y había muchos vehículos de trabajo, por ejemplo, que no podían moverse. La Argentina no tenía soberanía energética, no alcanzaba
a producir lo que consumía en materia de energía y debía gastar muchas divisas, muchos dólares en la importación de energía. Sí. Entonces, el gobierno en ese momento de Cristina Fernández de Kirchner y el ministro era Axel Kicillof toman la decisión de proponerle al Congreso la expropiación de YPF en cuanto a no la totalidad de la empresa, sino el capital accionario que correspondía a Repsol. O sea, que el Estado pase a manejar la mayoría del capital accionario. O sea, YPF no es que pasaba a ser del Estado, sino que iba a ser controlada mayoritariamente con acciones que iban a pertenecer al Estado Nacional. O sea, Argentina, YPF iba a ser una sociedad anónima con la mayoría de acciones en poder del Estado, seguía cotizando en la Bolsa de Nueva York como cualquier sociedad anónima. Sí. Incluso el presupuesto de YPF no está dentro del presupuesto del Estado Nacional, es un presupuesto propio de la empresa. Aparte. Bueno, se hacen los procedimientos que establece la Constitución, se determina la expropiación con la mayoría que establece la Constitución, la decisión es avalada no solamente por nuestro bloque, que en ese momento era el bloque del Frente para la Victoria, sino con gran parte del radicalismo, el socialismo, sectores independientes, sectores provinciales. Bueno, luego de esto queda ya la historia conocida ya más moderna de YPF. YPF avanza a capitalizarse, a empezar a producir, y una de las razones por la cual se expropió YPF, que los socios empezaban a darle prioridad a la distribución de las utilidades, a sacarlas del país, por sobre a reinvertir. Ajá. Y entonces, por eso no había combustible y teníamos todos los problemas que estábamos teniendo. No se capitalizaba, no estaba a la altura de la producción de lo que debía estar, y los socios distribuían cada vez más las utilidades que daban. Bueno, se expropia, bueno, y de ahí empieza la participación del Estado en YPF. YPF empieza a tener récord de producción, es el gran impulsor de Vaca Muerta. A partir de que volvió al Estado. Sí, no vuelve al Estado, vuelve al control mayoritario. Ajá. Por eso es importante, por ahí mucha gente cree que YPF es una empresa del Estado. No es una empresa del Estado, sigue siendo una sociedad anónima. Pero el Estado controla la mayoría de las acciones, o sea que le da la posibilidad de definir las estrategias. Estrategia que le ha permitido hoy a la Argentina tener superávit energético, sumado Vaca Muerta al gasoducto Néstor Kirchner, son las decisiones más importantes que le ha permitido hoy tener otra realidad en materia de energía. Y ahí empezó el juicio. Empieza el juicio, pero no por Repsol, sino que hubo unos fondos buitres, que son los fondos buitres, son los dedicados a comprar a muy bajo valor derechos a juicio futuro o acciones y demás. Bueno, uno de esos fondos buitres compra acciones, derechos a Repsol, aparte de Repsol le compra derechos a iniciar el litigio futuro a la Argentina. Y llegado el momento, plantea ante un juez de primera instancia en Estados Unidos, un juez que ya tiene antecedentes de haber fallado. Que era Griesa. Claro, a favor de fondos buitres. La Argentina siempre sostuvo, tanto durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como de Alberto Fernández, como de Mauricio Macri también, porque fue una política de la procuración del tesoro, sí, ¿no? De los que en el gobierno de Mauricio Macri fue un salteño, claro, el que hizo todos los trámites, porque pero acá hay que aclararlo, no una postura personal o antojadiza de los presidentes, claro, es lo que corresponde desde el punto de vista legal. Hay que seguir a los abogados del Estado. El Estado cambian los presidentes, pero el Estado continúa. Debe sostener los intereses. Y sí, siempre se sostuvo que un juez de Estados Unidos no era competente para evaluar esta situación, que la ley argentina y la Constitución Nacional es superior a cualquier tipo de estatuto de YPF o de quien fuese, y que era el ejercicio de derecho soberano de la Argentina. Para hacerla corta ya, lo que hizo la Corte de Apelaciones de Nueva York el otro día es dar la razón a lo que la Argentina venía sosteniendo desde el día 1 de la expropiación, que fue sostenida durante el gobierno de Cristina, de Alberto, de Macri, y ahora por los abogados. O sea que no es una virtud de mi ley. Lo que hizo además fue darle la razón a lo que hizo Cristina y Kicillof, porque
¿Cómo se Exactamente. puede influir en un juzgado internacional como el de Estados Unidos si no tener la razón? No es que le da la razón a Milei, le da la razón a lo que hizo De hecho, Cristina y Kicillof. de hecho, si esta corte se hubiese demorado un poco y Milei no sería el presidente y fuese el presidente Sí. otro, tampoco hubiese sido victoria del otro. En realidad la victoria es de las razones que tuvo Argentina para tomar la decisión en el año 2012. O sea, lo que te está planteando el fallo es que la Argentina hizo las cosas de acuerdo a su legislación y que no había derecho por parte de estos fondos buitres a iniciar las acciones judiciales. Dijo, este es un problema de Argentina, de legislación argentina, la Constitución argentina es una causa, lo dice, de derecho público, de acuerdo a lo que establece la Constitución, se terminó. No tendría que haber entrado nunca un juzgado de Estados Unidos a analizar esta situación. Si no es un triunfo de porque Milei es más o amigo de Trump, Claro. porque las razones argumentadas por los abogados del Estado hoy son las mismas que se establecieron desde el 2012 hasta ahora. O sea, lo que le da la razón es a la razón, De la expropiación. al argumento de derecho que planteó siempre la Argentina. Y entonces, bueno, después Milei, como es, cree que todos son los caracteres de Twitter o el discurso de redes sociales, él todo sintetiza un discurso falaz y mentiroso que hace sobre sus mismas redes sociales. Entonces, bueno, pero es un tema que en definitiva la Argentina siempre tuvo razón y lo que termina haciendo la justicia en Estados Unidos es darle la razón, por más que yo entiendo que la justicia de Estados Unidos no es competente para analizar esto. Que eso es otra cosa. Exactamente. Le decimos a la audiencia, Franco, que está sentado con nosotros en nuestros estudios, el doctor Pablo Cosiner, él es interventor del Partido Justicialista de Salta. Los que quieran mandar mensajes, consultas, opiniones y demás, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera? Recordá que podés comunicarte con nosotros al 3875-012350 o al 3874-858-977. Y el verdadero relato es el de Milei, ¿no? Yo le quiero preguntar, porque bueno, hay un montón de temas que están ahora en discusión. Uno de los temas tiene que ver con Adorni y esta posibilidad de comprar propiedades que teóricamente vos la vas a comprar y los mismos dueños de la casa te prestan plata. Cuando los dueños de la casa dijeron, nosotros no lo conocemos ni a la 20 a este muchacho, hacer una conferencia de prensa en la que no presentó ninguna factura, no justificó nada. Y por otro lado están estos créditos del Banco Nación increíbles que fueron otorgados a diputados nacionales, a funcionarios, a la gente de Milei, y en algunos casos en donde las cuotas son más altas que los ingresos de los legisladores, como por ejemplo en el caso de Virginia Gallardo, ¿no? La cuota de lo que tienen que pagar por el crédito que le dieron es superior al sueldo que recibe. El verdadero relato, el de La Libertad Avanza, ¿no? Cuénteme, ¿cómo lo ve usted? Yo lo que veo es ¿Cómo que lo analiza? el gobierno plantea un discurso, por un lado, de hacer de la moral una política de Estado, pero por otro lado, desde el mismo comienzo del gobierno de Milei vienen dándose una serie de cuestiones en donde tampoco el gobierno muestra la voluntad de explicarlo públicamente a donde debería hacer, que es en el Congreso de la Nación. Desde la causa Andís, el 3% de coima para Karina, de acuerdo a lo que decía el audio que hemos escuchado todos, la corrupción de Españuelo de derivar fondos vinculados a la discapacidad, pagar sobreprecios a empresas vinculadas a servicios para la discapacidad, a laboratorios, desde la causa Libra, una causa de una estafa internacional inocultable, en donde independientemente si estuvieron o no en juego fondos públicos, tenemos un presidente vinculado a una estafa. Que además un presidente es presidente las 24 horas y no como él cuando dice yo tuiteé como yo. No, pero además, sí, además de eso, en una situación de un manejo irregular de una causa por parte de un fiscal que hace casi un año tenía pruebas que no la hubiésemos conocido, sino por una periodista que decide publicarlo porque le llegan a ella, estaban totalmente cajoneadas, no habían sido puestas a disposición de las partes. Entonces Andís, Libra, la situación de Adorni, la situación
de un jefe de gabinete que hace tiempo debería estar bajo un objeto de una moción de censura del Parlamento y no está. De una ¿Qué es una moción de censura? La moción de censura es un recurso que tiene el Congreso de hacerle una interpelación al jefe de gabinete y solicitar su destitución. Porque cuando se hace la reforma constitucional en la década del 80, el Pacto de Olivos, una de las cosas que se incorpora a pedido en ese momento del radicalismo fue la moción de censura del jefe de gabinete. O sea, el jefe de gabinete lo nombra el presidente, pero puede el Congreso, si entiende que no está cumpliendo con sus funciones o hay algo para objetar al gobierno, solicitar, destituirlo directamente. Entonces, y el presidente debe nombrar otro. Eso cambia lo que se dice, que los funcionarios los nombra solamente la autoridad competente del Ejecutivo. En este caso, el Parlamento puede destituir al jefe de gabinete. Solamente al jefe de gabinete de esta manera, ¿no? Sí. Después ya están los casos de juicio político. En el caso de que haya causa... Es una evaluación política. Sí. Es una evaluación política, no necesita un pronunciamiento judicial. Claro, pero digo, causas no, obviamente tiene que haber causas que fundamenten. Bueno, comprobar, que se fundamenten y demás. Después, yo digo que hoy la situación vinculada a la corrupción y a las irregularidades que no se aclaran por parte del gobierno es como una granada que en vez que el gobierno se dedique o el presidente a desactivarla, se tira sobre la granada. Entonces, el riesgo es que explote y se lleve puesto todo el gobierno. Esa es la realidad que pasa hoy en la Argentina. Vaya a saber qué cuestiones hay en el vínculo Milei, Karina Milei-Adorni, que hace que una persona con semejante desgaste en cualquier gobierno que tiene reacciones más o menos rápidas, a los 2 minutos lo hubiese sacaría, desactivada, ¿no? la situación, Claro. Y permitir tirar la agenda hacia adelante. Bueno, el gobierno está entrampado hace tiempo en la situación de Adorni, que además sobreactuó tanto el tema de la moral y el tema de la corrupción, que hoy claramente donde él esté va con lupa todo proceso de análisis, desde los medios de difusión, desde la política. Obviamente él sobreactuó mucho, él se paró en un pedestal acusando con el dedo a todo el mundo. Bueno, ahora le tocó a él y obviamente que están sobre él, ¿no? Creo que en la historia de la política hay muchas frases que van a quedar, y el tema de Adorno, de deslomado, me fui a deslomarme una semana a los Estados Unidos, va a quedar como una de las características ridículas de la política argentina, ¿no? Que, Marcela, eso es propio de aquellos que han perdido la sensibilidad de medir la realidad. Entonces, se han ido aislando tanto, y la soberbia a veces de triunfos coyunturales en materia de la elección, porque hay que saber que cuando uno gobierna, hasta los triunfos que te pueden parecer más contundentes, hay que analizarlos con pinza, digamos, ¿no? Porque vos tenés que ir apoyándolo con una gestión del día a día. Me parece que Adorni y el mismo gobierno no leyó la elección de septiembre en la provincia de Buenos Aires y demás, leyó después el triunfo y las provinciales que venían dándose, leyó el triunfo en las elecciones nacionales como un cheque en blanco. Y la sociedad no te da cheque en blanco. Pero Adorni nunca tuvo sensibilidad, aparte. Yo recuerdo, y la verdad que a uno le daba bronca cuando él hacía conferencias de prensa y decía, cuando era vocero, decía, echamos a 600 empleados, y sonreía. Y uno dice, ¿cómo puedes sonreír cuando decís que quedó gente sin pero trabajo? Eso es propio, ¿no? Eso es propio de la identidad de este gobierno. Yo digo que lo peor que tiene este gobierno, incluso peor que el plan económico, es su grado de crueldad. Un gobierno cruel, perverso, que se regocija sobre el sufrimiento del otro, porque aún vos estés convencido, a mi criterio erróneamente, pero aunque el gobierno esté convencido que el ajuste indiscriminado del Estado y el echar gente es la solución, vos no tenés por qué regocijarte con eso, porque implica el sufrimiento de miles y miles de familias. Claro. Sin embargo, no solamente que lo hacen, sino que disfrutan de hacerlo, ¿no? Pero eso no hay que sorprenderse, es la identidad de ahora este gobierno. Hay más de 2 millones de personas que quedaron sin trabajo con este gobierno en todo el país, pero además
Hay algunos que no figuran, hablamos con Pablo de tantas empresas que sucede lo mismo, no figuran como echados porque se acercan y les dicen, a ustedes les conviene pedir el retiro voluntario porque llegado diciembre no van a seguir en la empresa. Entonces, vayan pidiendo el retiro voluntario, vayan buscando trabajo en otro lado, porque les conviene eso a que los echemos. Eso, por ejemplo, no figuran como trabajadores echados. Sí, además, recuerdo que durante mucho tiempo se ponía la lupa en Moreno y en la manera que manejaba las estadísticas. Hoy la manera que el INDEC maneja las estadísticas, muchas estadísticas del gobierno, hasta el otro día escuchaba representante de la Universidad Católica Argentina que tiene siempre, desde hace mucho tiempo, mediciones autónomas de pobreza y cuestionaba la manera y la manera en que está manejando hoy la Argentina, tanto los índices de pobreza como pero los además índices inflacionarios. la cantidad de pobres que salvaron iba aumentando minuto a minuto de acuerdo a la conferencia de Milei, ¿no? Sí, y después Eso más allá del... eso uno no sabe si reírse o ponerse a llorar, porque dice, No, che, pero además ¿puede ser de así? eso, que bien decís vos, está qué alternativa o qué futuro se le ofrece a los argentinos, porque si vos tenías un comercio y tu futuro pasó a cerrar el comercio y ir a manejar un Uber, si vos sos empleo público, no te alcanza el dinero y tenés que terminar de tu jornada de trabajo, ir a manejar un Uber, si sos empleado de comercio, termina el comercio y a la noche alguno de los dos sostén de familia tiene que ir a manejar un Uber, si no tenés trabajo y vas a manejar un Uber, o sea, si el futuro de este país solamente es manejar un Uber, está complicado, va a llegar un momento que tampoco ¿cuánto Uber eso... va a haber? Claro, una cosa es que un sector determinado elija con su vehículo ir a manejar un Uber o un auto de aplicación, mientras el resto de la sociedad hace otras tareas, es parte de la organización de una sociedad. Ahora, cuando la única alternativa pasa por agarrar una moto o una bicicleta y hacer reparto de comida y la otra parte va a ser Uber, y son las dos únicas alternativas frente a la caída del empleo, y a la larga la cosa se va a complicar porque no va a haber mercado para todo eso. Entonces, y yo conozco en Salta, por ejemplo, mucha gente que decía, bueno, a la tarde trabajo en tal cosa, a la mañana, y a la tarde hago Uber. ¿Qué pasó? Chocaron en los últimos días y se quedaron sin el trabajo de la tarde, y encima la empresa Uber o Didi o lo que sea no le cubre nada de todo lo que es el choque, y la ya reforma, se quedaron sin vehículos, la reforma sin laboral, trabajo, sin nada, la ¿no? reforma laboral que tanto se discutió, que yo lo he dicho públicamente que era inconstitucional, que para mí no iba a tener vigencia. De hecho, ya hay jueces que la vienen, se van todos los días sumando artículos que son declarados inconstitucionales por los jueces, y una reforma que tendría que haber sido acordada, muy bien estudiada, y que tenga en cuenta todo este tipo de situaciones de gente que hoy no tiene cobertura. Ninguna cobertura de nada. Y hoy, digamos, tampoco la reforma laboral le da una salida, no la tiene. Entonces, bueno, pero esta cosa de este gobierno de tapar las cosas importantes bajo la alfombra, de tener un relato sobre cuestiones que realmente no le están cambiando la vida a los argentinos, desde la crueldad de involucrarse en una guerra que la gran mayoría del mundo está condenando. Es increíble. Y Estados Unidos hoy tiene... hace poco recordamos la guerra de las Malvinas, una guerra considerada innecesaria por muchos de nosotros, y ahora nuestro presidente dice, vamos a ganar la guerra. ¿Nosotros qué tenemos que ver con todo esto cuando Argentina siempre fue neutral en todas las guerras, ¿no? Eso, decir que la esclavitud está bien, o sea, uno dice, ¿para dónde nos está la Argentina llevando ha destruido, presidente, ¿no? La Argentina durante el gobierno de Milei ha destruido toda su historia de posiciones en cuanto a su política de relaciones exteriores, que han sido sostenidas por todos los gobiernos democráticos. Entonces, de todos los partidos políticos, el no intervenir en conflictos de otros países, el respeto a la autodeterminación de los pueblos cuando esos pueblos no son colonizados, no es el caso de Malvinas, ¿no? Ahí no rige el principio de autodeterminación de los pueblos porque no es un pueblo originario de Malvinas, sino algo que ha sido impuesto al territorio de Malvinas. Por eso también Milei es tan ignorante en ese sentido
de que pedir la autodeterminación de los Kelper en Malvinas, como él lo ha hecho, es ir en contra Si de los que todo el viven derecho ahí son internacional. todo ingleses, Claro, es digamos, una locura. si quienes quienes vivieran en Malvinas son originarios de Malvinas, y vos podrías pedir la autodeterminación, pero no, el origen es la colonización de ese lugar. Y entonces, bueno, pero así es Milei. Escuchamos el otro día al ministro de Defensa decir que el hundimiento del Belgrano no fue un crimen de guerra. Ay, Dios mío. Hoy no tendría que ser ni Adorno, ni jefe de gabinete, ni el ministro de Defensa, el ministro de Economía hace rato que no tendría que ser más ministro de Economía. Ahí vamos a hablar del ministro de Economía, porque anoche en una entrevista el ministro de Economía dijo: yo les dije a mi gente que pidan los préstamos, estos préstamos que no pueden muchos ni siquiera pagar con lo que les ingresa. Y usted puede estar de acuerdo o no con Pablo Cosiner, con su legislación, con su trabajo, pero lo que sí hay que estar de acuerdo y hay que respetar es que es un político de fuste, que trabajó la política, que aprendió muchísimo de política, y los legisladores de esa época merecían todo el respeto, tanto en la Cámara ahora de diputados como en las cámaras nacionales, porque uno puede decir: no estoy de acuerdo con Pablo Cosiner porque dice tal cosa, pero él lo basaba en estudio, en trabajo, y hablaba recién del tema de los Uber, la diputada nacional, que ahora es presidenta de la Comisión de Juicio Político, Lilia Lemonia, decía en un programa, muy contenta, que ella tenía un amigo que era arquitecto y que se lo encontró en un Uber, y que ella decía: buenísimo, que gracias a este país tiene trabajo. ¿Cómo ve la decadencia de la política, bueno, Pablo? Y mira, todo, tanto a nivel nacional como provincial, ese ¿no? es un tema clave. Las redes sociales tienen cuestiones muy positivas, la vemos todos los días: la velocidad de la comunicación, el poder acceder a información. Pero para la política ha generado un daño muy grande, que es la pérdida de la obligación del político de ir a dialogar con la gente cara a cara y mirarla a los ojos. Uh-huh. Cuando yo tuve mi última responsabilidad pública en el año 2019, que ahí termino como legislador nacional, las redes sociales eran importantes, pero no tenían el daño, la función ahora casi que es de monopolio de la comunicación, ¿no? Sí. La gente te exigía que vos vayas a los lugares, que la mires cara a cara y te comprometas. Y si no volvías o si no hacías las cosas como querías, te lo hacías saber, pero vos tenías la obligación de irte a todos los lugares. En el caso mío, recorrer toda la provincia, ir a distintos lugares, visitar a las organizaciones. Hoy esto como que la política ha sintetizado todo en un relato para las redes sociales. Entonces, vos fíjate, tenemos un presidente que no le conoce la mirada a la gente que le toca gobernar. Claro. No le conoce. Es un presidente que no sale de Buenos Aires. Cuando sale va a para Buenos el Aires país. va a un teatro para hacer ese famoso festival de derecha, el rock, le gusta cantar. O para darle un beso a la novia de turno. Claro, y se vuelve, Sí. ¿no? Ahora, no lo vas a ver caminar nunca con un gobernador, con un intendente, una obra, tener una reunión de Es que trabajo no hay obra. Es por que eso, no hay obra, porque yo iba a eso. cortaron toda la plata para ¿Por obra. qué? Porque no hay obras. No se reúne con los productores, no se reúne con los gremios, no se reúne con las organizaciones civiles, no dialoga con la gente, no dialoga. Tiene 15, 16 viajes a Estados Unidos, no tiene uno a Salta. Entonces, esto de haber depositado en las redes sociales solamente el contacto con la gente, entonces por eso él le dedica todo el día a escribir en Twitter y no a visitar las provincias, porque él entiende que la manera en que se comunica Igual él es ya, en las redes él sociales. ya lo dijo cuando fue candidato, que los del norte del país no pertenecíamos al país, sino pertenecíamos a otro lado, y mejor que no estemos. Sí, yo Pero lo igual la único gente que le lo reconozco vota, a él ¿no? es que la verdad que él, en ese sentido, anticipó todo lo que iba a hacer. Sí. El problema es que pasó en nuestra Anticipó la sociedad. inflación, anticipó todo. Él dijo, Pero lo que él dijo, y yo voy a terminar con la carta. pero el problema es que lo que él dijo Eso que iba a lo hacer que es no muy hizo, cruel. terminó con la gente. Bueno, por eso. Está quienes anticipamos, guarda que va a hacer lo que dice, y Sí. eso va a implicar la destrucción de la sociedad, los canales de contención,
el Estado existe en todos los lugares del mundo, no se puede destruir. El Estado tiene De hecho, que ser existe de tal presente manera que todos estos funcionarios, ¿de dónde van a sacar el crédito? del Banco Nación. Bueno, del Estado. Ahora, ustedes... Entonces no es que fueron a tocarle la ¿Usted puerta. ¿Cuántos años fue diputado? 8. ¿Pudo sacar un crédito del Banco Nación superior a sus ingresos? ¿Cómo es No, el nunca sistema para sacar? pedí sacarlo. Nunca pidió sacarlo. No. Ni me lo ofrecieron tampoco. No, pero además superior a los ingresos, No. realmente es increíble. No. Bueno, pero Yo creo que están en una situación de soberbia. Yo obtuve 2 créditos del Banco Nación hace mucho para comprar 2 máquinas para la imprenta. Me pidieron una cantidad de papeles impresionante y entre las manifestaciones de ingreso estaba la posibilidad de poder pagar la cuota del crédito. Porque te pedían manifestaciones de ingresos pero rubricados por las contadoras, por el eso. Consejo de... O sea, Lo normal de es eso. ciencia económica. Aparte, crédito de 250, 300 mil. No te lo daban. 250, 300 millones de pesos, 350 millones de pesos. No son créditos, digamos, muy fácil de dar. Por solo hecho de ser funcionario. ¿Cómo se justifica? Tampoco te lo dan por el hecho de ser funcionario en una situación normal. Sí. Esto es totalmente anormal. Porque estamos hablando de crédito, como vos decís, que te guarden una relación con lo cual vos podés pagar como funcionario, que no sería de última. Sí. Después está en cada uno si lo pide o no siendo funcionario, pero bueno, en este caso no tiene que ver con la capacidad de pago, sino por un privilegio. Pero lo más grave... Pero además no alcanza para pagar. ¿Cómo no, hacen? seguramente, bueno. No pueden justificar los ingresos y los egresos que tienen. Igualmente, el problema ¿cuál es ahí? Es el haberle mentido a la sociedad, decirle, no creo en el Estado, hay que destruir el Estado, la casta tiene privilegio, ¿y de dónde vas a sacar el crédito vos? Del Estado. ¿Quién te está subsidiando la tasa? Porque son tasas subsidiadas. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que le están cobrando menos tasa que un banco privado, y ese subsidio, por la diferencia, lo pone el Estado. O sea que el Estado le está subsidiando el crédito a los funcionarios que dicen que vinieron a destruir el Estado. Una cosa medio de loco. Bueno, yo vengo a destruir del Estado, pero hago que el Estado me sirva a mí. bueno, y le saco pero la plata, hay y le saco un todo. tema. Sí, la política que tiene representación institucional, que no está de acuerdo con mi ley, no reacciona y empieza en el Congreso a articular acciones para ponerle freno, avanzar en las interpelaciones, iniciar la comisión de juicio político al presidente, porque hay que iniciarla. Pero si está Lemoine Bueno, como presidenta de la comisión... el problema es la increíble, mayoría, ¿no? no es la presidenta. Se supone que la ¿El presidenta resto? puede ser Lemoine, puede ser cualquiera ¿Y de el ellos. resto está cumpliendo? ¿Qué opina de nuestros legisladores Yo creo que nacionales, Pablo? el problema es que hay sectores de la política argentina que son oposición y otros que claramente, a partir de sus debilidades estructurales, terminan siendo funcionales a la decisión del gobierno. O sea, ahí es donde cada uno tendrá que definir su identidad y de hablarle de frente a la sociedad y decirle, bueno, sí, yo le voy a hacer funcionar para que mi ley haga lo que quiera, o le vamos a poner un freno. Hasta ahora, evidentemente, en el Congreso, los que quieren ponerle un freno no terminan de tener el número necesario para... Por eso yo decía en las elecciones que pasaron que la representación debía ser para legisladores que claramente se planten como opositor al gobierno de Milei, no para aquellos que terminan siendo funcionales. Bueno, desgraciadamente en Salta Terminó no pasó. siendo así. Sí. ¿Qué va a pasar con el PJ Salta? Usted es interventor conjuntamente con Nora Canuni. Primero, ¿qué pasa con el tema de la plata? Acá estuvo sentado Raúl Romeo Sí. Medina y dijo que el PJ Nacional le dio 600 millones para la elección de Urtubey, que no justificó, no rindió. Después dijeron que eso le dejaron, no me acuerdo cuánta plata, también para la intervención, no la suya, El tema sino es la así, anterior. a ver, ¿Cómo el tema? A ver. El tema es así, el mes de febrero del año pasado que se dispone la intervención, Sí, a partir de ahí... ahí quedó plata, dijeron. Sí, se usó ¿Cuánto para... quedó? no tengo el número acá, pero digamos, porque yo me hice cargo recién formalmente el usted viernes, recién ahora, están sí. cerrando el balance, yo te lo puedo hacer llegar, pero sí el concepto Sí. lo tengo. El mes de febrero venía mucha gente que es afiliada al Partido Justicialista y tiene cargos, venía aportando. Ujú. En el mes de febrero, cuando se interviene,
ese aporte, Fue a país. no sabemos qué pasó, eso es una de las cosas que Dejaron vamos a de averiguar. aportar. Yo no quiero todavía decir nada. Dejaron de ingresar al Partido Justicialista. ¿Cuánta plata es eso? ¿Cuántos Mira, me decían aportantes son? que entre 20 y 30 millones de pesos aproximadamente, eso yo no tengo el número todavía. Por mes. Por mes. Ahora, siempre el Partido Justicialista, por lo que ¿Cuántas personas? ¿Tiene no, idea? no tengo yo Es el informe. 5% del... El 10%, pero 10%. Lo que pasa es que depende de lo que vos ganes. Sí, claro. Yo no quiero dar números... Todavía no los tiene. Porque recién estuvo cerrando el balance estos días, que no es un balance que yo ejecute, entonces ¿Quién hace el balance? ¿Quién es el encargado de la parte económica del partido? era Ricardo Angelucci, era el tesorero del partido Ajá. de la intervención. Entonces, Sí, ahora ¿y vamos el a hacer- anterior? Ahora vamos, no, bueno, antes no sé quién estaba durante Ajá. la gestión anterior. Sí. Pero lo importante es el concepto, no tanto los números, que eso... El mes de febrero, el PJ Salta dejó de recibir aportes. O sea, a Sí. partir de más de un año que el PJ Salta no está recibiendo Cero aporte. cero aporte. Con lo Prácticamente cual, porque todos lo los que fue funcionarios- dejando Sí. fue siendo utilizado para pagar todos los sueldos durante el año pasado, hasta un momento que hubo que empezar a buscar aportes privados de compañeros, de militantes, a distintos niveles, para que aporten, porque el PJ tiene un costo aproximado más de 20 millones de pesos para abrir el PJ durante todos los meses. ¿Qué es lo que le Que sacaron? son más o sueldos, menos? claro. Entonces, digamos, muy fácil. Después, respecto a lo que recibió el PJ, es ilusorio pensar que va a ¿Quiénes recibir. fueron los aportantes privados que dijeron yo voy a... Hay poner afiliados y plata"? están todo se hace por declaración jurada, eso que Ajá. eso vos sos Marcela Jesús, vamos, y querés aportar 50.000 pesos, Podés venir. tenés que depositar en la cuenta del PJ y hacer una declaración jurada. Sí. Nada lo bueno que nada Todo se eso maneja. es público, digamos. Claro, nada se maneja. Y les alcanzó porque 20 millones por mes es mucho, ¿no? Con Bueno, los es que por aportes eso es lo que privados. seguido se fueron generando deudas, hay que hacer planes de pago, Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué si había afiliados que aportaban en el mes de febrero dejaron de aportar? ¿Lo hicieron voluntariamente? ¿No lo hicieron voluntariamente? ¿Están aportando a otros partidos? Hoy en el PJ hay gente que es afiliada y aporta a otros partidos. Bueno, toda esa tarea es la tarea de ordenamiento que tenemos que ¿Y hacer es nosotros. verdad de los 600 millones No, para la campaña de no, Urtubey? porque además que el PJ venía conformando frentes electorales. Entonces, a la plata de campaña, que además hay que rendirla toda, Ujú. se suma lo que puede haber venido para el PJ, Sí. lo que puede haber ido, pero bueno, eso podrán hablar los quienes han sido ¿Y candidatos. cuántos recibieron, Pablo? Desconozco. Eso no entra al PJ. Ajá. Esa plata no entra al PJ. Cuando vos vas a una campaña electoral, tenés que abrir una cuenta aparte. Aparte. ¿Dónde va la plata? Del PJ, del Partido de Felicidad, de Igualar. Claro, si ustedes tuvieron varias claro. adhesiones. Esa plata tiene una administración, un responsable de administración, están los candidatos y demás. Sí. Se utiliza esa plata que no ingresa al Que presupuesto. no es del PJ. No ¿Y es ingresa al cierto que PJ. fueron 600 millones? No creo. Ah. No creo, pero desconozco porque no es un tema Pues que no me haya ingresa al involucrado a PJ, mí. No ingresa al PJ. Ahora, ¿qué va a hacer con los que... Primero, no todos están aquellos que se aportando? preocupan por el PJ hoy, estaría Sí. bueno que aporten y que son funcionarios, ¿no? Ujú. Porque está esa es la otra parte. Opinan del PJ, hablan del PJ, y después está la historia. En el caso de Raúl Medina, quien lo conozco, él sabe quién soy, nos conocemos hace mucho tiempo, fue presidente si no me equivoco, ¿cómo se llama? El Frente Salteño. De Frente Salteño. Fue Sí. concejal del Frente Salteño. Sí. Opositor Sí. en su momento Sí. al mismo gobernador, a Sáenz. Exacto. Sí. Entonces, ¿desde dónde hablamos cada uno? ¿Viste? Igual que yo he escuchado gente que por ahí me El critica, propio que Sáenz llegó a ser dijo que- diputado por el propio diputados Sáenz por PRO. dijo Entonces vos decís, que el PJ es una pyme familiar y que tendría que ir más para la derecha porque parece... ¿Es afiliado Gustavo Sáenz al PJ? creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Estaría casi seguro que sí. Ajá. ¿Y qué va a hacer con todo Él esto? nunca quiso
forma parte de la estructura del PJ, siempre dijo que tiene su frente. El problema, sí escuché las declaraciones, el problema es que en la medida que vos te vas corriendo más a la derecha para avalar cuestiones vinculadas al gobierno de Milei, todos te van a parecer comunistas o socialistas, digamos, ese es el problema. Pero bueno, un problema que lo tendrá que resolver él y su gobierno, de ver cuál es la identidad que tiene. Yo aspiro que en algún momento haya una reacción de entender que a Milei hay que ponerle un freno, no hay que permitirle seguir haciendo las cosas que hace. Entonces, a medida que vos vas acompañando un gobierno de ultraderecha, y obviamente que el peronismo te va a parecer socialista. ¿Qué va a hacer usted como interventor con todos los afiliados que no aportan? Por ejemplo, ¿qué va a hacer con los legisladores nacionales que aprueban las leyes de Milei? Mira, primero yo como interventor tengo una primera responsabilidad, que es normalizarlo al partido. Sí. Yo no personalizo la pelea política, nunca lo hice en mi vida, los que me conocen saben. Yo te doy la discusión desde la idea o de los proyectos. Yo puedo tener diferencia con el gobierno, cómo encara su proceso de diálogo con el gobierno nacional, pero no tengo problemas personales. Puedo tener un problema de diferencia con los legisladores nacionales que votan. Que así debe ser. Y no así tengo problemas personales. Puedo sentarme con cualquiera a decir sí. por qué no estoy de acuerdo. No personalizo la política. Y eso es lo que quizás me ha permitido el día de hoy, hasta con los que pienso distintos, sentarme a dialogar, y voy a seguir así. O sea que no voy a entrar en ninguna. Lo que sí, con firmeza digo las cosas que no me parece bien. Lo primero que tenemos que hacer es, aquel que venía aportando, invitarlo a que continúe aportando y preguntarle por qué dejó aportar. ¿Sí? Y si está aportando a otros partidos políticos. Pues lo que no puede pasar es que el que está aportando a otro partido político te venga a decir qué hay que hacer con el PJ. Eso no puede pasar, pero es como, no pasa en ninguna organización. A ver, vamos al fútbol. Si yo soy socio de Gimnasia y Tiro y pago la cuota de Gimnasia y Tiro, no se me va a ocurrir querer opinar o decir por qué el presidente de Central Norte, si tiene que seguir siendo el de Central Norte o el de Juventud, pero digo, ¿no? me queda un minuto, y esto es importante. ¿Van a llegar a expulsar a los que no aportan, a los legisladores que le votan las cosas a Milei? ¿Sí o no? ¿Cómo va a ser? A ver, hay otras herramientas que no tienen que ver con las expulsiones, digamos. Evidentemente, el que no aporte teniendo la obligación de aportar, a mi criterio no debería participar de un proceso interno. De un proceso electoral. Lo que no quiere decir es expulsarlo, digamos. Vos perdés la calidad de ser titular de los derechos que te da la Carta Orgánica. Pero lo iremos evaluando. Es una opinión que me sale aquí, ¿no? Y con ¿no? los legisladores que le votan a Milei. Veremos qué sucede. Eso lo iremos evaluando. Para mí el eje central de la intervención no es ese, ¿no? Lo iremos evaluando. Yo no quiero anticipar ninguna posición. ¿Por qué? Porque además soy abogado, y si yo soy interventor y tengo que resolver, no puedo prejuzgar a nadie. Claro. Porque, bueno, por suerte soy abogado y sé los riesgos. Entonces el día de mañana me decís, no, pero vos ya en el programa de Marcela Jesús ya anticipaste entonces tu decisión es nula. Es como un juez, viste, que no le preguntan a un juez de corte, che, no puedo ¿esto es constitucional o no? Claro, no puedo anticipar. Porque puede llegar a la corte. Entonces yo no voy a anticipar nada. Lo que sí debo decir que hay que ordenarlo políticamente al partido. Y ahí vuelvo a lo más importante para mí, que vos me das pie, es la identidad. Pero también va a haber elecciones, se definirá la fecha de elecciones, habrá que ver los recursos. ¿Cuándo serán? ¿Tiene idea? Y ojalá podría ser en el transcurso de este año. Pero no se sabe. Lo que pasa es que va a depender, mi idea es trabajar, digamos, con la mecánica de que pueda hacerlo. El problema ¿cuál es? Es que hacer elecciones cuesta plata. Si nadie aporta y no alcanzamos a conseguir, entonces ese es el tema. Por eso queremos empezar a discutir los aportes. ¿Por qué había tanta gente que aportaba a febrero del año pasado y en febrero, justo cuando viene la intervención, todos se pusieron de acuerdo para dejar de aportar? No, algo pasó ahí. Vamos a estar... Y yo me consta, porque conozco gente, que están aportando a otros partidos políticos. O sea, gente que venía aportando al PJ, ¿qué está aportando? Están aportando a otros partidos. Bueno, eso no puede suceder. Se me acabó el programa, Pablo. Lo comprometo
cuando tenga el tema de los números y demás, porque bueno, se tiran números y la gente quiere saber de qué se trata, para eso estamos. Gracias por venir. Gracias a vos. Era Pablo Cosiner. Si usted se perdió el programa, si recién prendió la tele, recién prendió la radio, enseguida va a estar colgada la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Las partes más importantes a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús y escrita completa en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Hasta mañana nos vamos, volvemos mañana a las 7 cuando les digamos que esto se llama De Buena Fuente. Feliz fin de jornada para todos. Amen.